¿no? Yo soy Luisa Rodríguez y este es mi compañero Salva Salas. Nos complace ser unos primeros, daros la bienvenida a vuestra casa. Sobre todo daros las gracias por vuestra asistencia y por participar. Hoy vamos a presentar la agrupación de lectores Ribarroja Puede. Vaya, eso es una genial, ¿no? ¿Qué tengo que hacer todo esto en el movimiento? Muy fácil. Justo en la entrada aquí han repartido unos trípticos donde viene mucha información y vías de contacto. Pues parece fácil. Bueno, vamos a presentar el acto. A continuación van a haber unas intervenciones, un vídeo seguido de unas intervenciones. Y para finalizar habrá un turno abierto de palabras para opinar y proponer. Qué interesante, Luisa. Me parece que me voy a quedar aquí disfrutando contigo de este acto. Bueno, pues nada, vamos a presentar a Ángeles y comentará el vídeo. Tienes razón, pero no solo vamos a presentar a Ángeles. Vamos a dar paso al comienzo, a la nueva forma de política. Hoy comenzamos a caminar y esperemos hacerlo juntos, unidos como uno solo, para así juntos dar un gran salto. Saltemos juntos hacia adelante y hacia las elecciones municipales. Pongámonos en marcha y demos paso al acto de la mano de Ángeles y del vídeo que la acompaña, porque todos juntos, claro que podemos. Sí, se puede. Bona vesprada a tots i totes, soc Àngels. Se senta a la meva esquerra Juan, que va ser la segona persona que va realitzar la intervenció. Nosaltres el que anem a plasmar un poc és l'escenari actual, la necessitat que trobem, que hem de canviar i que s'ha de canviar en aquest municipi, en Ribarroja de Túria. Tots sabem que el nostre poble té mancança de serveis bàsics, com una ambulància i un servei d'urgència nocturns. Patim de massificació a les aules de les nostres escoles. Manquem d'uns serveis socials idonis que no arriben a tots els que ho necessiten. Tenim les ONGs que cobrir aquestes necessitats. L'atur juvenil i dels que no són tan joves és un altre dels problemes que pateix la nostra localitat. Moltes fàbriques han tancat i el comerç local està en hores baixes. En els últims anys, l'atur del Camp de Túria ha augmentat unes 800 persones. A Ribarroja són 2.200 persones. Crec que ronda un 25% de la taxa d'ocupació. També hi ha hagut desnonats a Ribarroja, desahuciados. Gràcies a les seues famílies no es troben dormint en el carrer. Durant 10 anys ens han tingut incomunicats i aïllats. Les persones majors no poden acudir a l'hospital. Els joves arriben tard a la universitat i en el millor dels casos saturem les carreteres amb els vehicles propis i utilitzant recursos de les economies familiars. Encara a dia d'avui no tenim metre, encara que ho hagin promès a totes les eleccions. Com a colofó, aquest maltractament hem patit 3 anys de retard intencionat per poder inaugurar just abans de les pròximes eleccions. Això no és el que volem. La cultura és una altra de les coses oblidades en el nostre poble. No existim programacions culturals globals i de promoció de nous talents locals. Estem veient i patint el desmantellament de l'estat de benestar. Amb l'excusa d'uns ajustos pressupostaris que ens exigeixen des d'Europa, els partits polítics tradicionals no han sigut capaços o no han volgut donar resposta a les necessitats de la gent. Els diferents governs que hem tingut solament han vetllat per els seus propis interessos, immersos en una gran corrupció, privatitzant empreses per a jubilar-se, com a consellers en elles, encarint el preu de molts serveis bàsics, construint edificis buits de contingut i sense sentit, canviant lleis al seu antojo, con la llei de taxes, la llei Mordassa, l'article 135 i moltes altres.
Podem recordar tots aquells moments en els quals hem sentit que una part de nosaltres, dels nostres impostos, s'han malgastat per capritxos d'algun polític. Però podem recuperar el somriure, podem canviar la política. En els moments més durs, la gent reacciona i s'uneix, i les seues forces per aconseguir coses impensables, utòpiques, diuen algunes persones, però la il·lusió i la voluntat són capaces de moure muntanyes. Como dijo Juan Carlos Monedero, una ave solitaria no puede hacer una migración, pero una bandada es capaz de cruzar océanos y continentes. La nova política és un poble per a les persones. Volem recuperar la transparència de les administracions públiques i ajuntaments. Els diners públics han d'estar subjectes a constant vigilància per a garantir que s'estan usant apropiadament, amb pressupostos participatius en els quals els ciutadans puguen decidir a què àrees es destinen. Tolerància zero a la corrupció. La transparència és la millor eina per evitar-la. Cal aprofitar millor els recursos municipals, integrant, coordinant els serveis amb una gestió eficaç i eficient dels mateixos. Però el més important és fer-lo entre tots. La participació ciutadana és fonamental. El problema en alguns polítics que tenim és que no tenen les mateixes dificultats que tenim nosaltres, els ciutadans. Ells no tenen problemes per pagar la hipoteca, tampoc noten quan els xiquets estan amuntonats a les aules i tampoc tenen interminables llistes d'espera als hospitals. És el moment de la gent. Volem un poble per a les persones i volem que participeu, que escriviu la vostra pròpia història, la de tots, i junts, clar que podem. Ribarroja es un pueblo vivo, con una riqueza material e inmaterial de mucho valor. Este es un pueblo con historia. ¿No? ¿Se oye? Está encendido. Y más despacio. ¿Empieza otra vez? Pero Juan, más despacio porque si corres mucho... Ribarroja es un pueblo vivo, con una riqueza material e inmaterial de mucho valor. Este es un pueblo con historia, fundada por el río Turia y las montañas que nos procuran un aire fresco cada mañana, del que debemos sentirnos orgullosos. Este es un pueblo al que mucha gente ama y que en los últimos años ha ido perdiendo encanto a causa de la sequía de la luz. Mucha gente trabaja en la mejora del mismo, fuera de las estructuras oficiales. El pueblo cuenta con algunos colectivos ciudadanos que reivindican servicios y mejoras que nos benefician a todos. Queremos hacer una breve presentación de las mismas porque son una fuente de inspiración y de imaginación. La plataforma Saber por Chino, que ha venido luchando y denunciando los intereses especulativos en un entorno natural muy apreciado por los vecinos y que sigue trabajando en este proceso que todavía no ha finalizado, así como la conservación y sostenibilidad de nuestro entorno. El movimiento del 15M también ha estado presente en el pueblo, del que nacieron las movilizaciones que se llevaron a cabo sobre la educación. La plataforma de los desahucios en Ribarroja y la plataforma de desempleados. No podemos olvidar la plataforma Metro Ya, que posiblemente sin su trabajo, convocatoria de manifestaciones y movilización ciudadana, no nos encontraríamos hoy ante la posibilidad de disponer de un servicio de transporte que surtó al pueblo por el Partido Popular hace 10 años y que nos ha supuesto a todos los vecinos un coste social y económico muy importante. En nuestra breve presentación no podemos ilustrar el trabajo de todas, pero en realidad es que existe un tejido asociativo muy importante. De todas estas experiencias aprendimos lecciones importantes, como dar un paso adelante, participar, colaborar, en definitiva, hacer nuestra parte para apoyar el cambio. La política tiene que enfrentarse a muchos retos y no hay mejor manera de hacerlo que conociendo la realidad del día a día de las personas. Es el momento de la gente. Queremos un pueblo para las personas. En este contexto, unas cuantas personas, algunas de ellas integrantes de estos movimientos, algunas militantes de algún partido de izquierdas y otras sencillamente ciudadanos que decidieron que las protestas vecinales no eran suficientes para cambiar la situación, como yo,
Tendríamos que recuperar el ayuntamiento para que el pueblo sea quien tiene que decidir el futuro y su voz tenía que ser oída. Con esta idea y esta ilusión empezamos a trabajar para constituir un nuevo partido en el pueblo. El 2 de julio de 2014 se celebró la primera Asamblea Ciudadana de Podemos en Ribarroja. Durante los últimos 6 meses del 2014 hemos estado inmersos en un proceso constituyente interno que nos permitiera tener una estructura política sólida para concluir a las elecciones generales. Hoy nos encontramos en el punto siguiente. Ribarroja cuenta con un círculo de Podemos variado en Madrid, con unos representantes de la Asamblea Ciudadana, constituidos en un Consejo Ciudadano y con el mandato de esa Asamblea de concurrir a las elecciones municipales. Como muchos sabéis, Podemos Global no permite a los círculos municipales presentarse a las elecciones con la marca Podemos, para no caer en la equivocación de plantear propuestas que gusten a la ciudadanía, pero que difícilmente puedan ser llevadas a la práctica. Por ello, en Ribarroja se va a promover una agrupación de electores que se denominará Ribarroja Puede, formada por vecinos del pueblo comprometidos con el mismo, que avalen con su firma la elección de los futuros cargos políticos entre aquellas personas que quieran participar en un proceso electoral abierto, democrático y horizontal. Es el momento de la gente. Queremos un pueblo para las personas. Aleshores participarà en l'última intervenció de vídeo que tenim ara. Hola, buenas tardes a todos. Podemos es una herramienta ciudadana para convertir la indignación en cambio político. Somos un movimiento asambleario, participativo, horizontal y diverso, donde todos tienen cabida, independientemente de su edad o nivel académico. Todos tenemos mucho que aportar. Proponemos un cambio en las reglas de juego para hacer que los cargos públicos se deban a los ciudadanos, con rendición de cuentas y exigencia de responsabilidades. Lo público significa perteneciente al pueblo y tenemos que defenderlo entre todos. Queremos proteger el sistema público porque es el único que garantiza el acceso a todos, a los servicios fundamentales como la educación, sanidad, servicios sociales, trabajo, vivienda, justicia, transporte, etc. Queremos una gestión pública velando por los intereses de la mayoría. Queremos acabar con los privilegios, adecuar las cuentas del ayuntamiento y modernizar la organización. Queremos conseguir un proyecto entre todos. La opinión de todos cuenta, participa. A los profesionales de la política les preocupa y les asusta repartir juego. Se sienten más cómodos en su papel de ser elegidos y no molestados. La participación del pueblo en la toma de decisiones municipales supone una ciudadanía activa que reclama derechos y asume responsabilidades. Participar es laborioso, supone informarse, trabajar, aprender, dedicar tiempo a todos los asuntos, individuales y colectivos, y hacerlo de una manera regular y estable. Participar supone compartir, formar parte de y en algo, tener parte de y en algo, dar y recibir. En resumen, queremos recuperar la soberanía popular, empoderar a los vecinos en la toma de decisiones del pueblo, recuperar la política para el pueblo, que nos devuelvan el control de las cuestiones que nos afectan. Porque queremos un gobierno municipal dispuesto siempre a defender los valores éticos de libertad, igualdad, solidaridad, diálogo y respeto. Reclamamos un discurso político que nos devuelva la esperanza, la ilusión, la confianza de que nuestro gobierno municipal va a ocuparse de nosotros, de la gente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para ello, y como se ha explicado antes, no es posible acudir a las elecciones municipales con las siglas de Podemos, como partido político. Tenemos que recurrir a otra fórmula legal que nos permita presentarlos. En este caso, hemos decidido presentar la agrupación de electores, con el nombre de Ribarroja Puede. Para este proyecto os necesitamos a todos,
todos los que estáis aquí y a los que no estáis aquí también. Ninguno de nosotros es un profesional de la política. Somos vecinos como vosotros, que queremos trabajar para un pueblo verde, bonito, donde los vecinos y sus necesidades sean la principal preocupación. Un pueblo del que todos nos podamos sentir orgullosos de estar y pertenecer. Otra Ribarroja es posible. Vosotros sois imprescindibles, todos somos imprescindibles. Sin duda, vamos a recoger lo que nosotros sembremos. Todos los vecinos de Ribarroja están invitados a formar parte de la agrupación electoral. Vamos a debatir los problemas y encontrar las soluciones para redactar un programa electoral entre todos. No podemos esperar sentados, es la hora de los ciudadanos, nos toca. Todos somos Ribarroja, cada uno tiene algo que aportar. Ilusiónate, es el momento de participar. Es el momento de la gente, queremos un pueblo para las personas. A continuación os voy a dejar con Rubén, que nos va a exponer más cosas sobre el tema. Hola a todos, estamos aquí pues muy ilusionados de ver el local lleno. He quedado sin voz justamente hoy, o sea que va a ser un poco más complicado, pero no me está el micrófono, disculpadme. Al principio del acto, igual que al principio del acto de Pablo Iglesias, sonó una canción de People Have the Power, de Patti Smith, que a mí, bueno, aparte de recordar tiempos más jóvenes, me hizo pensar en la letra. Realmente, la gente tenemos el poder. Tenemos el poder, solo hace falta cogerlo. Solo hace falta que nos acerquemos, lo acariciemos y lo tomemos. Nosotros, he contado los días, faltan 114 días para las elecciones municipales. Ese día tenemos la ocasión de cambiar con una simple papeleta el destino democrático de nuestro municipio. Llevamos 20 años sufriendo un gobierno del Partido Popular tanto en el ayuntamiento como en la consejería. Y eso se hace asfixiante para todos. Hemos visto corrupción por todos los sitios. Hemos visto el chufismo. Es el momento, esto dentro de 114 días, es el momento realmente para hacer un cambio político y social en nuestro entendimiento. Y tenemos la posibilidad, solo hay que comprometerse en esto. El Partido Popular ha gobernado con populismo, justamente nos acusan a nosotros. Ha gobernado con populismo y ha conseguido ganar elecciones con populismo y trampas. La última que van a hacer es dar en este ayuntamiento la seguridad social gratis a los empresarios que contraten 3 meses a sus empleados, si son de Ribarroja. Aunque despidan a alguien de Loriguilla, que contratan a alguien, o incluso aunque despidan a alguien de Ribarroja, si contratan a alguien de Ribarroja, le dan la seguridad social gratis 3 meses. Me imagino que eso empezará en marzo, para que sea marzo, abril y mayo. Eso es populismo, señores. No podemos aceptar vender nuestro voto por 3 meses de trabajo, teniendo 4 años por delante después. Entonces, tenemos que cambiar la manera de hacer política. Otro año nos dijeron que vendría el Valencia Club de Fútbol, otro año dijeron que ya estaba el metro, solo faltaban las señales. Y así iban pasando las legislaturas y la gente iba cayendo en el error este. Yo creo que es el momento de decir basta y plantear y dar soluciones diferentes a lo que ocurre. La salida del 15M ha supuesto un antes y un después en la política. Hasta ahora Floriano incluso dice que hay que hacer asambleas en el Partido Popular. ¿Asambleas? Bueno, ellos llaman asambleas a mítines, como si esto
como si esto fuese una asamblea, por ejemplo, para explicar la política que están haciendo. También hacen primarias. A veces solo se presenta uno, pero hacen primarias. En fin, ese cambio del 15M se ha plasmado. Sé que otras opciones políticas también hacen asambleas, no sé, nos parece muy bien. Nosotros vamos a plantear ahora las diferencias que tenemos con otras opciones políticas. ¿Por qué esta agrupación de electores va a ser diferente? ¿Por qué somos necesarios? ¿A cuántos referéndums habéis respondido en los últimos 36 años de democracia en este ayuntamiento? ¿Cuántas preguntas os han hecho y cuántas veces habéis contestado? Pues sí, quiero hacer un PAI, o quiero ampliar el presupuesto principal de sanidad, o quiero ampliar el presupuesto en educación. ¿Os han preguntado alguna vez? Nunca. Los políticos hasta ahora se han dispuesto de una manera que es, tú los eliges, ellos incluso te pueden preguntar tu programa, qué quieres que hagamos en el programa, los eliges y una vez elegidos, son ellos durante 4 años los que nos gobiernan. Incluso, aun haciendo lo contrario totalmente a lo que han prometido que iban a hacer, o incluso decidiendo cambiar la Constitución un mes de agosto. No se puede cambiar la Constitución un mes de agosto sin haber preguntado y sin haber pedido la opinión a la gente. Eso no tiene sentido ninguno. Si son capaces de cambiar la Constitución, el papel mojado de los programas no vale para nada. Nosotros consideramos que el ser concejal no es la estación final de un proceso. Hemos hecho una campaña y llegamos al final y ya somos concejales. ¡Qué bien! Ahora ya podemos decidir. No. Ser concejal o ser el cargo público es el principio del trabajo. Es la estación de salida para luego, a partir de ahí, implantar la democracia en el pueblo. Lo que nos va a diferenciar es que los concejales que salgan electos, que saldrán de esta agrupación de electores, no van a llevar su propia voz una vez son elegidos. Nosotros queremos que lleven la voz de las decisiones que se tomen en las asambleas anteriormente. Y asambleas abiertas, no solo de Podemos, no solo de los amigos, asambleas abiertas al pueblo. Vamos a mejorar realmente la democracia participativa. Es decir, tú no eliges una persona y olvídate 4 años. Al revés, el concejal va a ser uno más y va a ser simplemente una aprieta botones. Sí, no, abstención, porque la decisión habrá sido tomada con anterioridad. ¿Qué ofrecemos? ¿Cómo vamos a desalojar el ayuntamiento? Porque queremos desalojarlo. Ellos están desalojando casas, nosotros queremos desalojar el ayuntamiento. Queremos poner en los lugares de los políticos que hay de estación final, estos que llamamos yo he llegado y ahora decido por vosotros, queremos poner a personas normales y corrientes que decidan por la ciudadanía en general. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos varias propuestas. Queremos un ayuntamiento que sea transparente y a la vez que sea honrado. Una cosa y otra tienen mucho en común. Si eres transparente, si publicas las facturas, no puedes no ser honrado. Tienes que ser honrado por necesidad. Porque aquí en este ayuntamiento, una persona se llenaba los depósitos de gasolina con el ticket municipal, con el ticket del ayuntamiento. Si hubiese publicado las facturas, nos habríamos dado cuenta que no puede ser que el mismo vehículo esté consumiendo 100 litros diarios de gasolina. Transparencia impide que no seamos honrados, impide corrupción. Si somos honrados, no nos importaría ser transparentes. ¿Por qué no se publican las facturas de los gastos que se hacen en el ayuntamiento? Porque hay algo que esconder, ¿no? Si no, ¿qué problema habría? Por otro lado, elección de cargos en el ayuntamiento.
refiero a empleados públicos. En la actualidad, ¿cómo se hace? El alcalde nombra un tribunal de funcionarios, pero elegidos a dedo. ¿El tribunal qué hace? Pues normalmente elige a las personas que tienen que elegir, a las que le elige el alcalde. No digo que sea en el caso de este ayuntamiento. No quiero... Podemos intentar entender que puede ser así o no, pero no es la manera correcta de hacerlo. ¿Por qué no elegimos, como siempre se ha hecho, los tribunales por sorteo? Que no se deba a nadie la elección de los funcionarios, que sea hecha por sorteo. Otro pequeño cambio que podríamos implantar y que ganaría en democracia, ganaría en transparencia. ¿Por qué el alcalde se reúne en su despacho con empresarios y no nos enteramos? Podríamos también publicar con quién se reúne cada cargo público y cuál es el motivo de la reunión. Eso sería dar transparencia al ayuntamiento. Nadie intentaría hacer ningún negocio privado porque saldría retratado por qué razón estoy visitándote. Son pequeñas cosas que hacen realmente cambios importantes en la sociedad. Lo mismo podríamos decir de los contratos públicos. Vamos a elegir el contrato más barato. Con igualdad de condiciones, el más barato. Y no estoy siempre dándoselo a los amigos porque no rebasan los 12.000 euros que puedo. Vamos a hacerlo siempre, porque hay posibilidad de hacerlo. Un segundo gran eje, aparte de la transparencia y la honradez, sería la democracia participativa. Hemos hablado de ello. La implantación también, por ejemplo, de consejos ciudadanos. En los municipios, la gente pueda decidir a qué va destinado el presupuesto. Si hay destinado un presupuesto a una determinada zona, a una determinada urbanización, pues los vecinos reunidos dicen, pues en vez de asfaltar esta calle, vamos a dedicar el presupuesto a arreglar las farolas, que es lo que nos está preocupando, por mejorar la zona verde, o a poner un parque infantil. Tenemos 18.000 euros para esta zona. Vamos a decidirlo. Y que no lo decidan 4 en una mesa, sino que sean los propios vecinos. Eso ya se hace en muchos pueblos. Claro, aquí estamos bueno, ahora Floriano ya se está poniendo al día, pero estamos muy lejos de eso. Vamos a intentar hacer estas cosas. Democracia participativa. Por otro lado, sostenibilidad económica, sostenibilidad ambiental. No sé si sabéis, aprovecho para deciros, este ayuntamiento se ha gastado 21 millones de euros correspondientes a una urbanización futura en la que no se ha puesto todavía ninguna piedra. Es decir, el dinero que daría de provecho a hacer esa urbanización, que debería ir destinado a dar servicios a esa urbanización, a 3.000 viviendas, el dinero destinado a eso ya se lo han gastado. ¿Vale? Entonces ahora tenemos 21 millones de menos. Él dice que estamos saneados. Si esa urbanización que está recurrida y está anulada, que es la de Porchinos, si esa urbanización no se hace, nos van a reclamar 21 millones, que es el presupuesto de todo un año el ayuntamiento. Fijaos lo que deberemos. Eso no es sostenibilidad, eso es sinvergonzonería. Eso es gastarse el dinero que no es tuyo. No hay ninguna persona, en su sano juicio, que se gasta el dinero de todo un año sin saber si luego va a poderlo pagar. Se ha gastado el dinero de generaciones futuras. Se ha gastado el dinero de las becas del año que viene. Se ha gastado el dinero de servicios sociales de varias generaciones. ¿Y sabemos en qué se lo han gastado? Pues ellos dicen hay un listado de cosas. Trajeron a Julio Iglesias o no sé qué, nos costó una pasta. Sí, hay un listado de cosas. Asfaltado de la Avenida de la Paz, el nuevo ayuntamiento. Pero si ahora debemos devolver eso, ¿qué hacemos? ¿Vendemos el ayuntamiento? ¿Vendemos el parking? ¿Vendemos la piscina? ¿Vendemos el castell, que es patrimonio de todos? ¿Eso lo vendemos? ¿Y qué hacemos? Para pagar
tenemos que vender el ayuntamiento, hipotecarlo, ¿cómo lo hacemos? ¿Desasfaltamos la Avenida de la Paz? No se puede gastar no se puede gastar el dinero de otras generaciones. Intrasostenibilidad ambiental. No podemos destrozar el medio ambiente como se ha hecho aquí, año tras año, legislatura tras legislatura, para conseguir así sacar más dinero. Y lo que hemos hecho es llenar de solares, porque ahora está la gente, si no urbaniza nada, están todos, la hornacina puesta para vigilar y el solar, las aceras y las farolas. Eso no es previsión, eso es una locura. Y por último, necesitamos un buen gobierno, gente que nos gobierne con cabeza. Yo quiero hacer un llamamiento a la gente que está capacitada, que ha dedicado su tiempo altruistamente en todas esas organizaciones, a que también forme parte del gobierno. Necesitamos sobre todo gente de este tipo, no gente que se quiera subir al carro a ver si salgo de concejal. Ese tipo de gente es la que necesitamos. Gente que ya haya demostrado antes que sabe trabajar con los demás, que sabe dedicar tiempo y que no le importe ahora pasar la línea y formar parte del gobierno para así cambiar realmente la política municipal. Perdona la voz, aunque también me emociona. Portavoz socialista, en un vídeo que hay en YouTube, dice que va a rebajar los sueldos del personal de confianza un 20%. No hay que rebajar los sueldos un 20%, hay que eliminar el personal de confianza. Personal de confianza se supone que es para que asesoren a los concejales. Si en un pueblo de 20.000 habitantes los concejales necesitan que los asesoren, los que sobran son los concejales. Nos está costando 18.000, 20.000 euros al mes. Fijaos los proyectos que se pueden hacer con eso. Y no es un cambio grande. Si por nosotros depende, no habrá personal de confianza en este ayuntamiento. 400 empleados públicos municipales dan para no necesitar personal de confianza. Es suficiente con 400 empleados, con 400 funcionarios para hacer buenos proyectos y llevar adelante el ayuntamiento. Ya digo, hay que luchar contra el enchufismo, hay que hacer política social, hay discusiones sobre si somos de izquierdas o de derechas, pero si estamos diciendo lo que quiere la gente. Somos gente, nada más. Somos gente, queremos política social, queremos cambiar el mundo, queremos cambiar nuestro ayuntamiento. Reitero, las personas que quieran participar, está abierto a la participación. Hago un llamamiento a la gente. Esta agrupación de electores, no hay cargos decididos. No está uno de cabeza de lista decidido. No está la lista hecha. Podéis participar, rellenar la hoja. Podéis entrar. Lo que sí que os pedimos, por favor, es que haya un compromiso previo. Que hayáis luchado en algo. Porque buscamos a esa gente. Muchas gracias. Antes de pasar a nuevo sin pregunta, Ramón nos va a contar la estructura municipal, la estructura de los directores y la diferencia con Podemos, que hay un poco de confusión para acabar de entender. Buenas tardes. Yo os quería contar un poco qué es el círculo, cómo hemos ido trabajando en el círculo, cómo surgió y cómo ha ido evolucionando. El círculo
apareció cuando tuvo su asamblea constituyente el día 2 de julio del año pasado, y a partir de entonces hemos ido limando asperezas, digamos. Había muchísima incertidumbre porque Podemos Global estaba todavía sin constituir, y entonces voy a poner una diapositiva. Bueno, pues ese es el curso. ¿Vale? Entonces, teníamos un montón de incertidumbres en lo que es Podemos Estatal o Podemos Global no estaba constituido, y su constitución se dio en un proceso que duró 2 meses, desde el 15 de septiembre hasta el 15 de noviembre. Acabó justo en la Asamblea Ciudadana Sí Se Puede. Allí nosotros, en el círculo, estuvimos trabajando en un borrador de principios organizativos que se llamaba Máximas competencias para la Asamblea. Y nosotros lo que defendíamos era una Asamblea soberana, todas las decisiones se deciden en la Asamblea y además con capacidad de cambiar las decisiones sin importar las citas electorales. Ahondábamos en el concepto de democracia limpia. Pero nuestro borrador, que tuvo muchísimos apoyos, quedó el 6º, pues lo fusionamos con otros muchos círculos de toda España, fue un proceso muy interesante, no salió. Y el que salió fue el de Pablo Iglesias. El de Pablo Iglesias, que justamente no nos dejaba, no nos permite a los círculos presentarnos a las elecciones municipales como Podemos. Tenemos que buscar alternativas. La razón principal de esa medida es que hay 8.000 municipios en España y Podemos no tenía estructura suficiente como para poder controlar que se estaban cumpliendo pues, todos los requisitos que tienen que tener los círculos para estar validados. Entonces, lo que ha desembocado en esto es que tenemos que buscarnos otra forma de hacerlo. Nosotros queremos presentarnos. Nosotros somos círculo y queremos presentarnos. Pero no podemos ser Podemos. Entonces elegimos una opción que se llama agrupación electoral. Una agrupación electoral no es más que un grupo de personas que se juntan y dicen: nosotros queremos concurrir a estas elecciones. ¿Qué requisitos tiene? Pues simplemente, en función de los habitantes que tiene el pueblo, una serie de avales, un número de avales. En nuestro caso, Ribarroja tiene 22.000 habitantes, necesitamos 500 avales. ¿Qué es un aval? Simplemente una firma y la fotocopia del DNI. Firmas, fotocopia del DNI y entonces das tu aval para que nosotros nos podamos presentar. Necesitamos 500. ¿Vale? Aprovechando que estamos aquí, os invito a los que seáis vecinos de Ribarroja que rellenéis el formulario de contacto que tenemos en las mesas de fuera para que una vez convoquen las elecciones podamos contactar con vosotros rápidamente para que podáis firmar y darnos la fotocopia del DNI. Desde que convocan las elecciones hasta que tengamos el plazo para poder presentarlo son 3 semanas. En 3 semanas tenemos que reunir todas las firmas necesarias. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, bueno, no se lo he contado, ya lo han contado muchas veces. Nuestra agrupación electoral se llama Ribarrocha por o Ribarrocha Puede. ¿Vale? Y simplemente, y ya por último, queríamos acabar el acto leyendo un poema del autor del Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, que dice lo siguiente: si quieres navegar, no empieces por buscar madera, cortar tablas o trenzar velas. Si quieres navegar, tienes que sembrar en los hombres y mujeres anhelo del mar. Nosotros no tenemos anhelo de mar. Nuestro anhelo es de cambio y el momento es ahora. Claro que podemos.